Vale, chicos, cuando queráis. Muy bien, pues arrancamos entonces. ¿Vamos a por ello? Let's go. Muy bien, pues chicos, chicas, bienvenidos a este cuarto webinar que lanzamos desde The Yale Program. Sabéis que todos tienen un algo de especial para nosotros y este no podía ser menos. Tenemos hoy a una invitada que después os presentaré, pero que me hace especial ilusión porque no solamente es una de las profesionales más fantásticas que hemos conocido hasta ahora, además también tiene mucho gusto por las pizzas y, y es una de las profes que tenemos en The Yale Program. Y no solo eso, sino que hoy en concreto os traemos además un caso en el que, en un cliente en el que hemos colaborado también. O sea que se juntan un montón de cosas por las que hacen muy especial este webinar. Vamos a pasar rápidamente por 4 recomendaciones para que esto transcurra de buena manera. Y es, acordaos de tener de momento los micrófonos silenciados y las cámaras desactivadas para que toda la atención se nos quede en Silvia. Os recuerdo también que al finalizar el webinar tendréis por un lado una pequeña encuesta y luego un certificado de asistencia al webinar. Los que ya sois veteranos, ya lo sabéis, los que no os lo cuento, durante todo el webinar está el chat preparado para que lancéis preguntas. Preguntas que ya traigáis de antes o preguntas que os surjan mientras escuchamos a Silvia. Lo que haremos al final del webinar es tener un espacio, un ratito, para que Silvia las vaya resolviendo. Así que mucha caña al chat. Vaquero estará recogiendo esas preguntas y luego se las irá lanzando sin piedad alguna a Silvia hasta que se sienta ya acorralada. Sí, hasta que pueda contestar, ¿eh? O sea, tampoco... Y bueno, en este es probable que, como es una experiencia también muy compartida, veáis este humilde servidor contestando algunas de las cosas o complementando también esa visión de Silvia. Así que dicho esto, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda simplemente presentar a Silvia Pivía, que como os decía, estaba pensando, digo, ¿cómo presentar a Silvia? Y recuerdo el día que nos conocimos, que, bueno, pues los dos compartimos una afición, que es comer bien. Y lo que quedamos pues en una pizzería que recomendó Silvia, espectacular. Y ahí bueno, intercambiamos unos emails al principio y ahí nos conocimos en persona. Y yo creo que ahí apareció la magia, ¿no? de lo que es la conexión entre dos personas. Fue muy bonito porque a nosotros nos gusta mucho trabajar este tipo de conexiones entre nuestros colaboradores y con Silvia la magia apareció de golpe y porrazo. Pero ahora cuando ella os cuente quién es, seguramente entenderéis por qué. Silvia, esto queda en tus manos. Perfecto, muchas gracias por esta mega introducción, por subrayar que lo que tenemos en común es comer. Bueno, creo que alguna cosa más también, ¿eh? Hombre, claro. Entonces, vamos a empezar. Aquí, esto no es por donde vamos a empezar, no sé por qué se quedó ahí la presentación. Vamos a empezar por una autopresentación que nos está cargando. Yo creo que esto va a su ritmo, ¿no? Lo típico. Antes lo hacía y ahora no. Aquí lo que estáis viendo sin verlo es mi perfil. A ver si se carga de una vez. Donde cuento, aunque no se vea, que, bueno, que tengo una formación y un recorrido híbrido. Y es un poco, yo creo, mi superpoder para enfrentarme a lo que me enfrento, que es acompañar a personas y equipos en su proceso de cambio. Silvia, discúlpame, se ve perfectamente, ¿eh? ¿Tú la ves? Ah, vale. Lo vemos todos. Perfecto. Entonces, yo empiezo estudiando filosofía, con lo cual me encanta esto de poner preguntas ahí como poderosas, ¿no? De plantearme las cosas en profundidad. Luego me dedico a estudiar la comunicación corporativa y ahí me desarrollo como directiva en una agencia digital, con lo cual también me enamoro del marketing digital, branding, organizo eventos, comunicación interna, externa. Luego paso por el design thinking, que ha sido amor a primera vista, y el coaching, otra disciplina que integro y que para mí está muy conectado con todo el resto de conocimientos, experiencias. Entonces, hoy estamos aquí para hablar
Yo no veo nada. Esto es un problema, ¿eh? ¿Silvia? Silvia se ha quedado impresionadamente congelada. Sí. Bueno, estas son las cosas del directo, chicos, ya sabéis. Se ha caído. Me ha vuelto a pedir entrar. Vale, Ahora estoy viendo encima. ¿Esto lo estoy compartiendo yo o lo estás compartiendo tú, David? Yo no estoy haciendo nada. Vale, ok. Entonces igual lo he conseguido, ¿o no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se mueve entonces? Ay, de verdad. Lo típico Vale. que lo he probado 1000 veces y no va. Vale, Silvia, ¿te parece si te dejo de compartir pantalla y ahora lo probamos otra vez? Te quito de compartir y Sí. voy a intentarlo, ¿vale? Vale. He quedado así atascado. Perdón, esto es directo. Vale. Así, mientras tanto, qué raro se me hace ver a dos Silvias ahí juntas. Sí, no, sobre todo, como podéis notar, también el look es diferente. Tenía ahí el pelo bien largo mientras lo corté y volvió a crecer en cuarentena, pero tenía muy corto. Bueno, estamos viendo, es que tú no sé si es lo que tú ves, pero yo estoy viendo ahora mismo como tu imagen congelada del directo de antes. Ah, sí, va, fantástico. Entonces, espero que no tenga una mueca muy mala. Ahora me dice, usted no puede compartir pantalla mientras el otro participante está compartiendo la suya. ¿Quién es el otro participante? Yo misma, supongo. Tú misma. Es que Me he duplicado. estoy pegándome aquí con esto porque me parece como que estar dos veces De verdad, sí. y no me deja recuperar el control de la pantalla. Es fantástico. Estamos aquí experimentando. Lo mejor es que si no lo hubiéramos probado, pero es que hemos estado un Claro, rato. lo tocó 1000 veces. Lo típico. Vale, vamos a hacer una prueba. Sí. No me deja tampoco. ¿No puedes compartir tú tampoco? Voy a intentarlo. No puedes compartir tú mi presentación y cuando pase. Enciendas y apagues. Vale, ya tengo el control de esto, por lo menos. Voy a intentar otra vez compartir yo. Vale, espera que dejo de compartir. Sí. En cuanto dejo de compartir, apareces tú. No me lo creo. La yo de antes, ¿no? Sí, una de tantas que hay. Es que tenemos dos Silvias Pivías como participantes. O sea, algo le ha pasado, pum, se ha saturado. Sí, me ha duplicado. O sea, está bien que de lo bueno hay que multiplicarlo, pero aquí... Ya está, ya se ha enterado. Ya ¿Sí? está, ya has dejado de Ok. compartir. Sí, ahora ya puedes compartir tú. Todo tuyo. Vamos a intentarlo. Ay, aquí otra vez compartir. Tú ayúdanos. ¿A quién hay que rezarle? Y luego empieza por la ya porque le da la gana. Ok, entonces ya hemos visto quién soy. Bien, listo. No vamos a decir más. Design Thinking en un caso real. La agenda la sabéis, o sea, la promesa de este webinar. Un caso real y que implica cómo se diseñó el proceso, beneficios obtenidos y claves del éxito. Y finalmente llegaremos a las preguntas. Vamos a empezar por menti.com. Podéis entrar desde vuestro móvil o desde otra pestaña, si tenéis un ordenador y os viene más cómodo. Simplemente insertar este código 21 97 93 y os aparecerán las preguntas. Entonces, ahora se supone que yo dejo de compartir, ¿no, David? Sí, y lo recupero yo. Tú y podamos ver los resultados en directo. Eso es para que yo también os conozca, como no os puedo ver, tener un mínimo contacto humano de saber un poco quién está al otro lado, ¿vale? A ver si podemos ver. Silvia, nos habla del código. Vale, el código es 219793. Ok. Tenemos cosas que no sé ni qué son. El QA Process Flow Master, pero bueno, puedo imaginar. Bastante. Tenemos aquí el perfil técnico. Muy bien. No sé si alguien más se anima a contarnos. Tenemos Agile Coach. También tenemos Marketing y Comunicación, que es mi antiguo rol, mi antigua vida. Project Manager. 6. Qué interesante. Arquitecto. Ayudante de dirección. Me gusta la variedad. Es muy Design Thinking. CTO.
analista informático, empleado de empresa pública, Scrum Master. Genial. SAP. Pues me gusta. Me gusta ver esta variedad. Hasta hostelería, pero claro, HRBP. Pero bueno, también esto, la parte del sector, ¿no? Cargo y sector, para entender un poco pues, vuestros estudios, vuestra manera de ver el mundo a nivel profesional y también el sector, porque también te influye, ¿no? Organización de personas, bueno, súper interesante. Si quieres, David, seguimos con la siguiente pregunta. Tu relación con el Design Thinking. Entonces, a nivel de conocimientos, porque me puedes tener poco conocimiento, mucho, máster, no lo sé, o sea, ponerlo así, evidentemente, en proporción. Experiencias que hayas vivido, porque seguramente alguna quizás haya tenido oportunidad en su propia empresa de experimentar algún proceso de Design Thinking, o algunos de estos que son un poco más virtuales, ¿no? De decir, simulamos un proceso, alguna técnica, etc. En algún caso será parte de vuestro trabajo y en otro caso directamente, bueno, queréis más Design Thinking o menos en vuestra vida, es un poco saber la afinidad, que entiendo que es más o menos alta. Nadie ha contestado, ¿no? ¿Ya se anima a contestar esto? ¿Cómo es? No ha salido la respuesta. Habrá que actualizar o cómo. O, a ver, ¿cómo es? ¿Por qué no está ocurriendo esto? ¿Podéis visualizar la segunda? Ah, vale, ¿ves? Hay que comunicarnos. Entonces, a ver si de repente Sí. se trata... A ver si ahora... Parece ser que no le está permitiendo utilizarlo. Esperar, a ver si lo puedo... Lista participante. Vale. Creo que puedo tener la solución aquí. ¿Puede ser? ¿Ahora sí? Parece ser que ahora sí. Vale, genial. Pues ya sabéis bien las preguntas porque las he explicado antes. Entonces, en un segundo, pues seleccionar por dónde creéis que va un poco vuestra, digamos, conocimientos a nivel más práctico, experiencias, involucración a nivel de trabajo y deseo de saber más. Muy bien, ahora ya se ven resultados, por lo cual. Ok, luego hay una tercera y última, después de esta esperamos a las 20 de antes, 25, los que se animen, no es obligatorio, solo para conoceros un poco más. Veo que hay bastante deseo de más Design Thinking en vuestra vida, ya más o menos. La experiencia, pues, es muy complicado haberla tenido, o sea, no es tan fácil como saberse la teoría, que ocurra, tristemente, me encantaría que fuera casi al revés. Y parte de mi trabajo, pues más o menos por ahí. Ok, podemos ver ahora la última, la podéis ver, de para ti, ¿qué es Design Thinking en una palabra? Esto también me parece muy interesante. Tener ahí vuestra visión. Materializar, ayuda esencial, innovación, agilidad, novedad, resolución, ideas, futuro. Esta raya que no sé dónde viene. Ok. Desconocido, no lo sé. Bueno. Aquí os adelanto que no voy a entrar, y para eso está The Agile Program, en la teoría, en entender paso a paso en qué consiste, sino más bien un caso práctico y a través del caso práctico soltar alguna, evidentemente, conocimiento básico y valores de lo que ocurre en el proceso de Design Thinking. Vale, genial. Pues si queréis ya volvemos a la presentación. Ya os he conocido un poco más y puedo volver a compartir, si Zoom lo permite, lo que es el contenido.
Entonces, ya hemos visto esto. Caso real. Hemos dicho, ¿qué es un caso real? Un caso real es lo que me hubiera encantado escuchar cuando estaba empezando mi recorrido en Design Thinking, porque hay mucha teoría y muy poco ejemplo práctico y concreto. Es algo que he vivido en primera persona y con Juanma, con lo cual la información es 100% auténtica, no hay edulcorantes ni aditivos, y estoy aquí para contestar a todo lo que pueda. Nombre del cliente, no. Budget, no, por ejemplo, pero todo lo demás más o menos se puede contar. Es real que decir también que no es ideal para bien y para mal. Es decir, es imperfecto como la vida misma. Cuando estudias, te dan una visión, y te damos en el programa, de lo ideal, ¿no? De todas las fases, de todas las herramientas, o de toda la variedad de lo que ocurre, luego la realidad evidentemente no se corresponde. En el caso de Design Thinking es muy natural que sea así porque no es un proceso lineal, no es un manual que te puedes descargar de paso 1, paso 2, paso 3 y todo va a ocurrir siempre de la misma manera. Empiezo por esta palabra. ¿Alguien conoce esta palabra? Amaxofobia, porque yo no la conocía y luego descubrí que, bueno, que era algo que me pasaba a mí. Y significa que, vamos, que tengo pánico a los coches, que después de haber tenido 2 accidentes, uno de los cuales daba por sentado que me iba a matar, tengo una relación ahí como bastante complicada con el tema conducir. Y resulta que el cliente es una conocida marca del sector automoción, ¿no? O sea que el primer impacto fue como, ¿what? Fantástico. Pero ¿qué ocurre? Que el Design Thinking busca activamente la exploración y la integración de miradas diferentes. Es decir, aparte del hecho de que para mí es muy interesante y voy a aprender muchísimo de cualquiera de los proyectos que haga, y especialmente si no son mi sector, el cliente, quien esté haciendo el proceso de Design Thinking, se ve enormemente enriquecido por la presencia de puntos de vista muy diferentes. Porque es como Einstein lo de, si quieres resultados diferentes, no sigas haciendo lo mismo, pues también a nivel de pensamiento. Si quieres pensar diferente, no sigas pensando siempre lo mismo. Que con las personas que estamos en el mismo sector, por ejemplo, nos contaminamos. En ese sentido, al final hablamos y vemos el mundo de la misma manera. Esto es el mini resumen de Design Thinking y también repaso, para quien lo sepa, de uno de los puntos clave de dónde se ubica. El Design Thinking lo que busca es ideas que estén en esta intersección de estas 3 áreas, no sé si veis también que está haciendo zoom, donde la idea tiene que ser deseable por los usuarios, viable, o sea, a nivel de negocio, que evidentemente hay un retorno, y factible a nivel técnico, ¿no? De recursos, etc. Y lo más mágico de Design Thinking es que empieza por, start here, como pone ahí, por la deseabilidad. Es decir, lo más importante es empezar por la necesidad del usuario. Lo demás lo construimos. Pero si algo no es deseable, y muchas veces, y la tradición casi que es la de construir desde abajo, desde que sea viable y que sea factible, pues no, todo esto no sirve para nada. Perfecto. Esta es la mini premisa. ¿Cómo se diseñó el proceso? Bueno, hubo un briefing, digamos así, como un poco en todas las relaciones, ¿no? De cliente-colaborador, un problemón, varios de hecho, más dificultades y luego una propuesta adaptada. Ya adelanto el final feliz. Briefing. Bueno, pues la investigación sobre el punto de partida, el flirteo, porque es así, con el cliente, donde hemos ido viendo cuál era el origen de este proyecto, las motivaciones, si había habido experiencias anteriores, quiénes eran las personas decisoras, porque en este proceso, como en todos viene bien, pero en este de verdad os aseguro que es fundamental que estén implicadas y posiblemente dentro del mismo, de la misma experiencia. ¿Quiénes deberían estar involucrados? Investigamos sobre eso. Los recursos a disposición y las expectativas con respecto al output. Llegamos a, no el problema, sino el problemón. Un próximo lanzamiento mundial del nuevo modelo. Unos objetivos desafiantes de preventa. ¿Y qué pasaba? Pasaba que teníamos una presión extrema en cuanto a resultados. Teníamos, bueno, el cliente, ¿no? No nosotros, pero bueno, evidentemente ahí se transmite toda esa presión de unas ventas con unas cifras muy altas para España.
Se iba contra reloj, porque enseguida iba a haber una presentación en Ginebra, si no me equivoco. El paso siguiente de preventa era como a los 3 meses o así, ya tenían que estar prevendiendo coches. Sí, absolutamente contra tendencia, porque si Juanma no dice lo contrario, este coche de segmento B, ¿correcto? Entra en la categoría de los coches que se compran por necesidad, o sea, lo quiero prácticamente para ya. No es un coche de lujo que igual venga así, espero, totalmente contra tendencia, ¿no? Ya en general la automoción no está preparada para preventa, no es tan común como producto, digamos, que se haga la preventa, y este modelo aún menos. Malas experiencias, habían hecho preventa antes y mal, o sea, con resultados inferiores a las expectativas. Se iba a destiempo con respecto a lo que era la competencia, que la competencia prácticamente iba ya a lanzar su modelo mientras estábamos pensando qué íbamos a hacer. Indefensión comercial, iba a haber un momento en el que no iba a haber ningún modelo a disposición, ni el antiguo ni el viejo, y doblemente antinatural lo que se estaba buscando, porque el cliente ni siquiera podía ver el vehículo, o eso era la premisa, porque como este es un contexto de incertidumbre, o no se sabía cuántos van a ser los vehículos, si se pueden ver o no, cuándo, o sea, problemón, ¿vale? Aquí angustia. Entonces, ¿qué hacemos con estas premisas? Bueno, llorar, dejar de intentarlo en modo serio. ¿Por qué? Porque el design thinking es verdad que comprime la innovación en los tiempos, pero no se mueve desde la desesperación y la urgencia, y no se mide resultados de venta, que digamos que olía un poco que no, ¿no? Sin embargo, optamos por la B, encendemos la B, aceptamos los límites de la situación y pusimos el foco en lo positivo. Design thinking es una metodología adecuada para encontrar soluciones originales a retos complejos en contextos de gran incertidumbre. Eso antes del COVID, o sea, ahora evidentemente lo del contexto de gran incertidumbre le suena familiar a todo el mundo, pero llevamos bastante tiempo ya en modo VUCA, que se llama. Entonces esto claramente era un reto muy complejo y un contexto incierto. ¿Qué elementos teníamos a favor y por dónde pusimos el foco, ¿no? Lo positivo, poner el foco ahí, hacer palanca ahí. Teníamos el conocimiento, la sensibilidad del team promotor, la persona de brand junto con recursos humanos. Teníamos el deseo de cambio estratégico, transformación cultural, o sea que esta experiencia estaba enmarcada y pensada dentro de un cambio más grande que ya está teniendo lugar en el cliente y que quiere hacer más grande aún. Y había un buen feeling entre las partes. De ahí, propuesta de trabajo. ¿Y por qué subrayo el buen feeling entre las partes, los conocimientos, las sensibilidades, los valores? Porque al final el design thinking va de personas y alineación de equipos, con lo cual incluso esta parte previa al proceso ya es el proceso y ya se respetan esos valores. O sea, que haya química o no lo haya, como también decía Juanma, que hubo entre nosotros, es fundamental para que las cosas funcionen y entender las necesidades del cliente. Pues llegan más dificultades porque no eran suficientes. Como cualquier relación, de repente, bueno, los nos o los noes, que no me acuerdo bien cómo se dice, soy tañola, no, eso no lo hemos dicho, pero bueno, lo de la pizza entendió, y en mi acento se entendió. Pero dudas, con lo cual vamos a reducir la duración, no sabemos si efectivamente se puede hacer fuera, cuando la duración normalmente es muy importante para tener todo el tiempo la calma y no las prisas, la urgencia de investigar, de encontrar los insights, etc. Celebrarlo fuera también, súper importante, y estaba en duda. Los perfiles diferentes, vale, ok, había como un acercamiento en ese sentido, pero finalmente se quería que, vamos, que se sumara casi media empresa prácticamente, y no, Design Thinking recomendaba sesiones de 2 a 5 horas, y digamos, diluidas en el tiempo y con grupos de máximo 8 personas. O sea, bastante complicado, ¿no? Esto también, límites extra. Y también no se sabía si se podían incluir aceptable. Sí. ¿Me permites? Aquí me gustaría añadir un par de cosas, y es que la propuesta inicial que hicimos para este reto fue una propuesta muy ambiciosa. Es decir, al final, cuando Silvia habla, por ejemplo, de que no es lo mismo el modelo que luego lo que es posible hacer en la realidad,
nosotros apostamos siempre por ir a tope. Y luego nos sentamos con el cliente para chequear e ir verificando qué es posible hacer. Entonces, es cierto que pasamos de una propuesta inicial, creo que era como de 5 o 6 meses de trabajo, que quedó algo reducido a una cosa que luego os explicaremos, de 2 días. Pero fue un paso hacia adelante, que, en mi opinión, y así lo voy a meter un poco de spoiler, fue un paso hacia adelante de mucha calidad y había que elegir entre aceptar ese paso adelante o no hacer absolutamente nada. Y esa es la clave, creo yo, de las evoluciones al final. En los clientes con los que trabajamos, que lleva una parte nuestra de aceptación, que evidentemente no es lo mismo el ideal que lo que es posible hoy. Igual que lo que es posible hoy no es lo mismo que lo que será posible después. Totalmente. Entonces también, ahora como lo tomamos, otra vez tenemos la alternativa, ¿no? Porque depende de nosotros. O sea, es objetivo lo que está ocurriendo, pero ¿qué hacemos? ¿Perdemos el entusiasmo en el proyecto o iteramos y encontramos un punto de encuentro? Pues recordando lo que es Design Thinking, que es ese encaje, ¿no? De lo que desea el cliente, de lo que se puede hacer, de lo que es viable, pues evidentemente elegimos iterar y encontrar un punto de encuentro. Con lo cual llegamos a una propuesta adaptada. Rediseñamos el mismo proceso, o sea, Design Thinking se deja rediseñar a sí mismo. Lo hacemos en versión express. ¿Para qué? Bueno, porque tenemos este optimismo, como tú decías, de que dar un paso es mejor que no dar ninguno. No, él no ha visto esta presentación, o sea que mira ahí la telepatía. Se pueden experimentar las 5 fases, aunque sea por encima, y captar la experiencia. Y vamos a ver cómo compensamos un poco la parte de las carencias en la investigación, dando todavía la garantía relativa de que podemos aspirar a resultados tangibles y también intangibles. Esto es el resumen de cómo se ha preparado el proyecto, que me ha currado mucho, espero que os guste. Entonces, lo que está en amarillo es lo que fundamentalmente hemos coliderado cliente y nosotros, ¿no? Las reuniones, los correos, las videollamadas de acercamiento, donde se usaba Skype todavía. Luego lo azul es lo que se lideró por este otro lado, de coordinadores, facilitadores, o sea que alinear, como forzar no, pero vamos, ahí promover la alineación entre el dueño del problema, que era la persona de brand, y facilitadores con respecto a cuál es el reto y cuáles son los objetivos. Un refuerzo, ahí sí que soy yo 100% constante, de lo que son las premisas importantes para el Design Thinking, el tema de la variedad, el tema del espacio, etc. Y finalmente llegamos, realmente de la mano, podría estar en amarillo, pero bueno, para ponerlo así estéticamente bonito, adaptaciones del formato y un nuevo alcance de expectativas. Y por lado del cliente, tiene el mérito de haber liderado estas otras 3 cosas, de seleccionar el equipo adecuado, junto con invitados especiales, que son estos que estaban en duda y al final la mayoría estuvieron. Lideró también una comunicación interna precisa y cercana. Se dedicó a alquilar la sala especial, que luego ya vemos qué significa especial, y el catering, que también el tema material es muy importante para que las cosas funcionen. Por nuestro lado, y por el mío fundamentalmente, eso, diseño, luego en concreto de lo que es la agenda, el detalle de las actividades que iban a ocurrir esos días, llegar a los acuerdos necesarios para entender cómo y qué iba a ocurrir ahí, quién iba a moderar, facilitar, etc. Comprar los materiales, porque también Design Thinking implica algunos materiales, es algo muy también manual, físico, está muy alejado de las pantallas. Preparar la sala para optimizar la experiencia, para que los asistentes no tuvieran que pensar en nada más, sino en el reto. Y un feedback final para poder captar esos intangibles que sabíamos que podíamos conseguir. Entonces, ¿cómo llevamos el pensamiento y diseño a la acción en 10 pasos? Eso son más la parte más técnica. Que si tenéis más conocimiento de Design Thinking, me seguís más, si no, un poco menos, pero aquí podemos volver con las preguntas. Muy rápido, definimos inicialmente el reto a partir del contexto actual y la motivación. Profundizamos en él a través de mapas y matrices para ver frenos, puntos fuertes, actores clave. Pasamos a modelar arquetipos de cliente. Y luego ya empezó como la chicha de diseñar, por un lado, el flujo de interacción con el cliente, del cliente, o sea, el punto de vista del cliente, su proceso de preventa, que realmente desde su punto de vista es ya
proceso de precompra, si queréis. En paralelo, visualizar el proceso interno a rediseñar, o sea, cómo estamos haciendo esta preventa nosotros, cuáles son los pasos, cuáles son las dificultades, contrastar estos dos journeys, de ahí identificar unos puntos calientes, redefinir el reto, que se transforma en retos plurales, y nuevas oportunidades. Ya es el momento de modelar ideas, prototiparlas y finalmente hasta testearlas. Conseguimos todo en escala reducida y en el tiempo que tuvimos, pero conseguimos pasar por las 5 fases de Design Thinking en la experiencia. ¿Qué beneficios obtuvimos? Bueno, doble objetivo conseguido. Nos dijeron sus objetivos principales: generar nuevas ideas potencialmente implementables en el proceso de preventa del nuevo modelo de coche, y creamos y llegamos hasta un primer testeo 5 soluciones innovadoras, mejor dicho, creó el equipo, nosotros solo lo facilitamos. Establecer las bases para un trabajo transversal colaborativo entre áreas independientes implicadas en este proceso, y aquí hubo un 100% de confirmación de asistencia y un 100% de implicación de las sesiones, que lo primero se puede medir, lo segundo no, pero nosotros estuvimos ahí para sentirlo. En definitiva, tuvimos prototipos testeados que son la materialización de ideas originales, las que estábamos buscando, y esas ideas originales también son, en formato prototipo, la materialización del trabajo de reflexión y co-creación de todas esas personas. Además, esto para mí es muy interesante, que espero que para vosotros también, hubo momentos como wow del equipo. Aquí destaco solo 3, pero porque para mí fueron los 3 más interesantes. No teniendo el don de la ubicuidad, como el grupo era grande, no podía estar en todas las conversaciones, pero tuve la suerte de escuchar estas 3. Una persona, mientras se diseñaba el Customer Journey Map, dice: entonces aquí es cuando nuestra clienta acude a un CPD, bueno, o cualquier otra sigla, porque realmente no me acuerdo y no sé de automoción. Luego ya, si se acuerda Juanma de cuál era la palabra, y yo como, ¿what? ¿Qué quieres decir? No entiendo. Yo podría ser tu clienta, es verdad, para maxofobia no es tan probable, pero que decir, en cuanto a perfil quizás, y no tengo ni idea, que es un CPD, ¿qué dices? Pues hablamos un lenguaje que no es el del cliente, ¿no? Podemos ponernos en la piel del cliente si no estamos pensando como él. Tenemos también que expresarnos como él o como ella, con sus palabras. Ese es el lenguaje técnico tuyo, no es como está viviendo la experiencia el cliente. Por otro lado en el customer, o sea, en el journey paralelo, interno, de redescubrir nuestro propio proceso, cómo está diseñado, etc., alguien de repente dice: aquí ponemos cómo me dicen que debería hacerlo o cómo realmente ocurre. Y aquí como todo el mundo como, what the fuck. Pues no pasa nada, es la realidad misma también. O sea, ¿cuántas empresas tienen procesos y procedimientos súper detallados ahí en PDF y hasta un libro, y luego la verdad no ocurre eso? No pasa nada porque la realidad, bueno, es muy dinámica, etc. La cuestión es darse cuenta de que damos por sentado que todos tenemos claro cómo se hacen las cosas, y sin embargo, mientras visualizamos y compartimos, nos damos cuenta de que no es ni tan obvio ni tan fácil lo que estamos haciendo. Y por último, cuando se cerró esta primera jornada, donde comparamos, ¿no?, los dos journeys, y vimos los puntos calientes, y hubo una votación en silencio, de que cada grupo podía elegir qué punto consideraba más relevante, de repente alguien dice, flipado, cuando al final todos llegamos a las mismas conclusiones. O sea, como que hubo claramente un mapa de calor, ¿no?, de cuestiones clave. Y esto normalmente no es tan fácil, ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo y encima sin debatir, es como, parece magia, ¿no? Otro dato que puede tangibilizar lo intangible, voto después de la encuesta de satisfacción que mandé, de los asistentes a la experiencia, un 4.8 de media sobre 5, el 100% recomendarían este taller. Y algunos comentarios más de las personas que participaron. Ha sido una experiencia alucinante, tenemos una visión completa de todos los procesos que se articulan para preparar el lanzamiento de un nuevo modelo, lo cual nos recuerda que todo el mundo sabemos que la empresa está interconectada, etcétera, pero cada cual va a lo suyo y realmente no se entera de lo que ocurre más allá.
Y aquí es un momento mágico para de repente tener una visión completa. Y esta otra persona dice, de la manera tradicional hubiera sido imposible sacar tantas ideas de esta calidad en tan poco tiempo. Y esto para mí es mágico porque es esta propuesta diferencial de Design Thinking donde se dan la mano el juego y el business. Porque la experiencia tiene un toque lúdico, incluso ya con los post-it, estar de pie, estar en un espacio diferente, etc. Y sin embargo es aumentar tu eficacia a nivel de innovación estratégica de una manera increíble. Porque ¿cuál hubiera sido la manera tradicional? Bueno, nos vemos, una reunión, tal, mientras me hablas igual estoy contestando un mail, luego de repente no tengo una llamada, ay, esta persona no puede estar, pues nada, ya le contaremos, le cuenta el otro, tal, el teléfono es cacharrado y pasa el tiempo, y pierde prioridad. Bueno, muy complicado. Ha sido fantástico unir en el mismo lugar a compañeros de todas las áreas y especialmente de la red de concesionarios. Contar con la voz del cliente en directo nos ha enseñado muchas cosas. Esto también lo emociona, porque esa es una de las premisas del Design Thinking, escuchar de verdad al cliente, ponerlo en el centro. Human-centered design, también otra manera de hablar de Design Thinking. Un diseño centrado en las personas y en los seres humanos. Con lo cual, aquí ni siquiera hubo clientes directos, realmente quien estaba ahí era el concesionario, pero el concesionario es quien está más cerca del cliente. Entonces, tiene una información muy valiosa que normalmente pues, no se tiene tan en cuenta. Claves del éxito, pues estas tres seguramente. El espacio apto, que ya adelantaba antes, se invirtió en alquilar una sala adaptable, o sea, adaptable porque tiene que ser diáfana, porque tiene que ser flexible, de repente estamos sentados, de pie, etc. Con efecto wow, porque también eso influye en cómo las personas se sienten. Un entorno puede propiciar o no la creatividad, o sea, reunirse en un zulo triste y abandonado o en el lugar de siempre, porque lo que digo después de si quieres pensar out of the box, pues tendrás que ir también out of the building, realmente anula la creatividad, o sea, es muy complicado pensar de manera diferente estando en el mismo lugar y encima si es un lugar triste o que asocias a cosas aburridas, etc. Y cuando digo apto también digo las paredes limpias para poder pegar cosas, etc. Una serie de condiciones que bueno, quien trabaja en Design Thinking sabe reconocer si la sala es apta o no. Eso fue una apuesta muy, muy importante. Un equipo multitalentoso, que le he llamado aquí, dijeron que sí, esto fue muy importante, a una gran variedad de perfiles. Hubo mujeres, hombres, personas más junior, más senior, de varios departamentos, hasta expertos de otras marcas del grupo, con sus experiencias que fueron muy inspiradoras. Se aprendió mucho ahí. Stakeholders, como los concesionarios, y ahí para echarnos un poco, ¿cómo se dice? Echarnos flores, no sé, una facilitación doble, la de Juanma y mía, que facilitó la integración de fortalezas diferentes, porque Juanma y yo, aparte de ser hombre-mujer y tener en común la pizza, también somos perfiles diferentes. O sea, yo vengo de la filosofía, la comunicación, el branding y el mucho más de pues, todo lo más técnico, tal, y otra cosa muy importante que va más allá de nuestras, digamos, experiencias y estudios. Yo soy un perfil más divergente y él un perfil más convergente. Otra cosa súper importante en los procesos a mezclar personas que estén más facilitadas, o sea, tengan más el don, ¿no? De abrir, ver oportunidades, dar la vuelta a las cosas, etc. Y personas capaces de centrar el tiro, converger, elegir. Y el Design Thinking tiene estas dos facetas siempre, pero nunca a la vez. Porque si no es como frenar, acelerar. Frenar, acelerar, eso no funciona. Se rompe el coche, lo único que sé de coches. Así he puesto dos post-it así simulando un poco la variedad, hay gente de brand, de homologaciones, de operaciones, de public relations, de conectividad, hasta un financiero, o sea, muy buena variedad, muy buena calidad del equipo. Y luego la actitud wabi-sabi, que he puesto, porque es una de las filosofías que he estado investigando, o eso por mi lado investigadora de la felicidad. Filosofía japonesa, cuyo mensaje principal, alineado con el Design Thinking, es que el error es aprendizaje. Así detrás está lo del kintsugi, ¿no? De cuenco que se rompe, que se vuelve a recomponer, y ahí es incluso más bello, ¿no? Con la nueva, por eso le ponen ahí la pintura de oro al pegamento, porque se ha aprendido algo en el proceso, ¿no? Y abrazamos la imperfección. ¿En qué sentido? Primero, porque las premisas no eran ideales,
y igualmente encontramos alternativas y nos adaptamos a los cambios, sin perder la esencia, eso es importante. O sea, la esencia tiene que estar ahí, porque si no se distorsiona todo, ¿no? Vimos el liderazgo humilde, también muy wabi-sabi, de la persona de Brand, porque podría haber tomado esta decisión en soledad y además como siempre, ¿no? Se ha hecho de, bueno, el proceso de preventa lo vamos a hacer así y ya está, fin. Y no, dijo, ¿sabes qué? Porque también tenía conocimiento de Design Thinking, pero que influyó, yo creo que podría ayudarnos en que alguien viniera y facilitara esto, etc. Y por último, la compasión y transformación del Mr. No en Mr. Sí durante las sesiones. Esto lo he puesto porque le gusta mucho a Juanma y realmente es un must del Design Thinking, o sea, dejar de lado el Mr. No, el que siempre dice, o sea, no se les tiene que invitar a los que son muy Mr. No directamente fuera de un proceso de Design Thinking. Esto no se puede, pero que asco de la idea, pero esto no, pero tal, no funcionará. Toda esta negatividad fuera, porque ahí estamos para ser optimistas y para crear. También es verdad que incluso si dejas fuera unos perfiles que están más contaminados en ese sentido, cualquiera tiene esos momentos, ¿no? Porque son los miedos, lo cual es importante ahí mantener una actitud positiva. Fin de la historia. Y ahora me gustaría saber con qué te quedas de todo lo que te he contado y para eso quisiera que lo escribieras o dibujaras en la pizarra compartida, cosa que voy a intentar hacer ahora. A ver, compartir. Decidme si podéis acceder, ¿sabéis? Primero sabéis acceder, voy a escribir yo hola, por decir algo, a la pizarra compartida para poder escribir pues una palabra o no sé, poner un corazón, una estrella, una mano, una cara, lo que queráis, o una frase, o sea, lo que para vosotros, ¿con qué os habéis quedado? Eva Moreno señaliza la mano, como muy bien. Podéis explorar, o sea, tenéis la herramienta ahí, también es para explorar la herramienta, el mini lado creativo Design Thinking que tiene Zoom, de poder compartir pantalla, de poder usar un espacio donde poder poner juntos palabras y dibujos, etc. Crear espacio. Podéis usar, si queréis, para escribir, que me vale más cómodo, la herramienta texto, más que así con el ratón, o así que igual estáis sufriendo un poco. Hay uno que es texto y insertas con el teclado y vas más rápido. Yo creo que está quedando muy bonito, además, ¿eh? Tal cual está ahora. Ah, sí, sí, yo no estoy juzgando la calidad, ¿eh? Lo digo solo para facilitar. O sea, UX, es más UX escribir así. Qué bonito. ¿Alguien quiere aportar algo más? Wabi-sabi, quizás. Ha quedado ahí la palabra. ¿Alguien está dibujando? No sé. ¿Qué está dibujando? Espero que nada... Alguien haciendo abdominales, seguro. Entiendo qué es eso. A ver si esto... Creo que se me... Ah, mira, qué bonito. Aquí tenemos a gente, a artistas también, ¿no? Que entra una cosa, sale la otra. Está muy bien. Hay mucha creatividad. Alineación, supongo, de los equipos. Mira, han quedado cosas interesantes. Quien no puede escribir, lo escribe por ahí. También está bien, ya nos dirá David qué es lo que está leyendo. Sumar, compartir, corazoncitos y estrellitas, me encanta. Iterar. Qué guay. Alguien dice diversidad. Bueno, yo casi que voy a escribir de parte de quien no puede escribir. Entonces, voy a poner diversidad. Si me decís, o sea, si David me dice otra cosa más que esté ahí, que alguien... Y la importancia del entorno o del espacio. Importancia del espacio. Diseño centrado en las personas.
qué guay que esto esté claro, me encanta. Bueno, si queréis, creo que importa saber que podemos iterar cualquier paso. Bueno, si te estás adelantando a las preguntas, aquí las son las frases. Si ya a todo el mundo, out of the box, out of the blinding, genial. Vale, entonces voy a ver si consigo hacer un pantallazo de recuerdo para Mr. No. Vale, genial. Entonces, quitándome de aquí, lo que voy a retomar es la presentación y ya casi que tocan a las preguntas. A ver. Me gustaría después añadir alguna cosita más sobre esta experiencia, que creo que algunas claves más reseñables también. Sí, a ver si carga, porque yo no veo nada. ¿Veis algo? Sí, fin de la historia estás ahora mismo. Vale, ¿y ahora dónde estoy? En la siguiente, en la de escríbelo o dibújalo. Vale, ¿y ahora? Moraleja subliminal. Ok, la moraleja subliminal es esta. Que el design thinking es un gran aliado del negocio. Vaya. Silvia. Pues se nos ha vuelto a quedar. Pues creo que voy a aprovechar este hueco para rellenarlo. Vale, perfecto, Juanma. Pues hay varias cosas que a mí me gustaría también reseñar como súper importantes. En una primera instancia, en todo momento, invitamos a este cliente a que incorporara a sus propios clientes o a una pequeña selección dentro de todo este proceso. Pero les vimos por un lado, muy animados a hacerlo, porque para ellos es muy importante el cliente, pero muy importante de verdad. Lo que pasa es que vimos al final, haciendo un poquito de análisis de riesgos, que todavía no estaban suficientemente preparados para dar ese paso. Con lo cual, lo que se hizo fue apostar muy fuertemente por traer esa representación del cliente en forma de dos perfiles distintos de los concesionarios. Por un lado, jefes de venta y por otro lado, comerciales directos de los que tratan con el cliente. A mí me pareció muy significativo porque esta ha sido la primera experiencia de Design Thinking que vivía este cliente y, bueno, pues gracias al liderazgo del dueño del problema, que lo hizo muy, muy, muy bien, se consiguió integrar durante 2 días enteros a más de 30 personas para hacer todo este trabajo, incluyendo, esto lo hicimos en Madrid, y se vino gente de Barcelona también, para que os hagáis una idea de la envergadura que tuvo. Es decir, se incorporó a personas de otros lugares de España para poder aportar esa visión. Yo creo que también hubo varias cosas que han sido muy relevantes y es toda la pedagogía que se hizo con la compañía para poder dar este paso adelante. Una cosa es que nosotros podamos llegar o alguien interno decir, oye, vamos a abrir un proceso de design thinking, cuando eso es algo que no se conoce muy bien todavía, es difícil que la gente se suba. Entonces, es cierto que tuvimos varias sesiones de trabajo con los sponsors de la iniciativa, tuvimos también sesiones de resolución de dudas, de explicación, de cómo iba a ser el proceso. Hola, Silvia. Sí, estoy aquí. Estoy, ¿me ves? O sea, me he entrado por el móvil porque ya me decía que me rechazaba por el otro lado, o sea que menos mal que la presentación había terminado casi. Y las otras diapos, si las puedo ver yo en otro lugar, pues molaría. Pero bueno, igual las puede compartir David. Pero me decía que era Design Thinking un aliado muy importante para el negocio, para las personas y también tan poderoso como el código abierto. Me salió esta imagen y quizás porque estaba ya pensando que iba a asistir gente techie, en el sentido de que se puede hacer de todo. O sea, se puede aplicar a muchos sectores, se puede rediseñar el mismo proceso en sí, o sea, para que realmente, no sé si, ¿se me ve también en horizontal? No. No, vale, pues nada, vertical. Se puede diseñar el mismo proceso para que se adapte y para que llegue a ese equilibrio así fantástico de las, gracias por pasar a las diapos, y la última es la del código. Se ve
así como cumplida la promesa, ¿no? De viable, factible y deseable, sobre todo. Luego después ponía lo de preguntas y no sé si y la parte de contacto. Con lo cual, si tú quieres terminar lo que ibas a decir, y que yo me he perdido, porque creo que era un halago y lo quiero escuchar, pasamos luego a las preguntas. Venga, pues termino porque he aprovechado este hueco para introducirlo ya y lo remato aquí. Estaba hablando de la pedagogía que hicimos inicialmente dentro de la compañía para que la gente que tenía que participar entendiera muy bien dónde se iba a subir. Yo creo que eso fue un gran acierto. Pero desde luego todo esto hubiera sido imposible sin dos factores que a mi juicio son quizás los más relevantes. Uno es la valentía que demostró la compañía en general por dar este paso adelante, que no era fácil, y especialmente la valentía, el coraje y la humildad del sponsor de esta iniciativa, que a mí me ha parecido un ejemplo de líder y un ejemplo de innovador, porque es una persona que, bueno, siendo la primera iniciativa, internamente, pues corrió mucho riesgo, se jugó muchas cosas y hubo momentos en los que escuchamos temblar algunas rodillas, pero no obstante, con mucho coraje tiró hacia adelante, tiró por el camino que él creía que era el adecuado y creo que más allá de sacar las ideas potentes que él y su equipo querían sacar, creo que ha dejado sembrada una semilla de que hacer las cosas de otra manera es posible, de que hacer las cosas de otra manera es altamente recomendable y además también ha brindado la oportunidad de detectar, como decía Silvia, información que es muy relevante para la compañía. Dos aspectos básicos. Uno es que por muchos años que llevamos en una empresa, cuando mi mirada es así, no veo todo lo que hay alrededor. Cuando yo tengo la sensación de que conozco muy bien a mi empresa, luego descubres con iniciativas así transversales que en una parte importante de los casos lo que tenemos es una mirada demasiado centrada en mi área, en donde yo estoy. Y se me escapan otras cosas que están alrededor. Con lo cual aquí fue muy bonito ver o descubrir que una buena parte de estas más de 30 personas fueron capaces de visualizar de forma completa todo ese ciclo o esos procesos que se activan cuando tienes que poner en marcha la maquinaria de preventa de un vehículo. Pero es que además también nos dimos cuenta que una cosa son los procesos que define la empresa en la oficina y otra cosa distinta es cómo los seres humanos nos buscamos la vida para conseguir mejores resultados y a veces no lleva a aplicar esos propios procesos. Entonces, creo que esto es súper relevante porque encontramos unos patrones muy claros en las empresas que nos llaman y es una excesiva mirada hacia dentro de las oficinas centrales y, por suerte, cada vez más apertura a lo que ocurre fuera. Pero es que, claro, cuando la vida está fuera de la oficina central, es imprescindible que tu mirada se vaya hacia ese lugar e integre esa sensibilidad. Yo creo que es una cosa que se puso de manifiesto durante estos 2 días y creo que con gran acierto. Así que fue en ese sentido, pues creo que básico, como os decía, ese liderazgo tanto de la empresa como del promotor de la iniciativa, que sin él, por mucho arte que le quisiéramos poner Silvia y yo, hubiera sido imposible hacer. Internamente el anfitrión de la iniciativa, el promotor, el que tenía que, pues eso, poner su cara y todo, pues era él. Entonces, si esto no se había hecho antes y los demás no tienen el mismo conocimiento y no saben el valor de esto, yo a veces digo que esto es casi como una religión. O sea, como que crees o no crees. De repente se convierte en mucha gente y no vuelve atrás, porque es mucho mejor trabajar de esta manera que en la otra. No quiere decir que todo sea con design thinking, ni mucho menos, pero sí que es un mindset y una vez que lo experimentas, te lo llevas contigo en todo lo que hagas a nivel profesional e incluso personal. Pero claro, si no lo has conocido, no tienes ni idea, ahí es como casi según quién, según qué contexto empresarial, como la lucha contra los molinos, ¿no? No sé.
Muy bien. ¿Queremos pasar las preguntas? Por ello. Vale. De hecho, Rocío, tenemos, ¿cuántas tenemos en total? Yo tengo 4 apuntadas. Pues como no son muchas, ¿qué te parece si damos paso a quien las ha planteado para que nos la formule de viva voz? Ah, mira, qué bonito, sí, Vale. sí. Y ver su cara, que yo solo he visto la tuya, Juanma, que me la conozco, y la mía, que también me la conozco. Vale. Vamos a ver si está. Sí. María, que preguntó al principio. Bueno, María tiene 2 preguntas. No sé si quiere unir. Si no, le María. pongo yo vocicar a Bueno, María, si pero ella creo que está es de mejor que lo diga acuerdo, ella. sí, si está de acuerdo, Sí, Vale. sí. dice, a ver si lo consigo. Vale, mira, le voy a Activar dar. la... Vale. No sé si me oís. Te oigo. Ahora. Yo no veo. ¿Me oís? ¿Sí? Te oigo, que ya es algo. Vale, Vale. el vídeo no lo consigo, me lo No, bloquea. no pasa nada. De Mira a momento ver si ahora nos... puedes. Te lo he desbloqueado desde aquí, a ver si puedes. Vale, yo tenía 2 preguntas. La primera ya la has contestado sobre la marcha, que era un poco la importancia de la sala. ¿Por qué mencionabas que era tan importante saber si podías salir o no del edificio? ¿Vale? Y la segunda, que sí que me gustaría, porque siempre que veo algún proceso de Design Thinking, yo lo pienso para nosotros, que nosotros somos un grupo pequeño de trabajo, donde todos nos conocemos, y una de las ventajas que veo en el Design Thinking es que pones en contacto gente que no se conocía, y entonces eso ya de por sí es muy motivador. O sea, oír opiniones que no habías tenido acceso a ellas es perfecto, pero en nuestro caso, que todos nos conocemos y esas voces ya sabemos qué son, y es más, hay ya, pues no sé cómo llamarlo, cosas ya imaginas lo que va a decir el otro, hay todas esas susceptibilidades que puede actuar de agente motivador. Vale, gracias por la pregunta, bueno, por las preguntas. La primera, entonces, de momento no la contesto, la considero contestada, Sí. pero bueno, puedo repetir rápido que la sala, el espacio es muy importante, la parte del pensar out of the box que implica para los seres humanos, porque al final somos humanos y no somos máquinas, para bien y para mal, también implica los espacios y cómo nos influyen los espacios a nivel emocional. O sea, hay mucha gente tengo tropecientas frases por ahí de personas que lo que ponían en la encuesta, lo que más te gustó, la sala, un 5 de 5, porque te transmite cosas, entonces te sientes de otra manera si te encuentras en un lugar o en el otro. Y en el momento COVID sabemos lo importante que es estar en un espacio o en el otro, porque tu casa está muy bien, pero tienes ganas de ver otros, ¿no? Eso ya te cambia el chip. Además, lo de apto por el tema de las paredes, para poder pegar cosas, el tema de que sea luminoso, porque si no la gente ahí, evidentemente, no somos plantas, pero la luminosidad también influye, que no haya mesas y obstáculos por el medio, o sea, las sillas las tienes que poder doblar y quitar, las mesas también pueden servir, pero debes poderlas apartar, tiene que ser muy dinámico como el proceso es dinámico. Con respecto al tema de si sois un grupo pequeño, nos conocemos, bueno, primero ya ha dicho Juanma, nos conocemos y ya sabemos, pero la realidad es que estas experiencias demuestran que no es así, que damos por sentadas muchas cosas y luego no son así. Por otro lado, te comento que la cuestión de estaríamos nosotros con nosotros mismos no se daría, porque un proceso bien hecho, como también en parte fue bien hecho también incluye a otros actores. En la parte de investigación, del principio y del final, tu cliente final estaría ahí en algún punto. Irías a entrevistarlo, o sea, no vas a escuchar. O sea, si haces un proceso de design thinking, sí o sí vas a escuchar voces diferentes. Buscas a expertos, buscas a otras marcas que puedan haber hecho o realidades, organizaciones, asociaciones, depende, que hayan podido solucionar tu reto en otro contexto, de otra manera, y aprender de ellos. Buscas, no sé, personas que sepan de cosas muy disparatadas, que te parece que, porque voy a hablar con ellos, que me van a aportar y te abren un mundo. Entonces, el Design Thinking no es simplemente lo hago con mis compañeros de trabajo. O sea, normalmente quien lidera y quien necesita suele ser una empresa, con lo cual
determinadas personas de la empresa que participen normalmente en el trabajo juntas o no, solo en algunos procesos, se ven involucradas y se conoce más o menos, pero la empresa se abre a otras voces externas, sí o sí. Eso es no sé si te he contestado. Sí, sí, perfectamente, además. Me alegro. Muchas gracias, Silvia. A ti. Chicos, a mí me gustaría añadir una cosa a la pregunta de María, sobre todo a la primera, y es lo siguiente. Cuando nos planteamos esto, aquí activamos algo que para nosotros en Enciende-Luz es muy importante, y es la experiencia de la gente. Entonces, cuando hablamos de salir fuera de la oficina, o de este caso, hablamos de no solamente de un sitio que en sí mismo sea más estimulante, indispensable sin duda, sino también una cosa, por ejemplo, que les recomendamos es buscar un lugar que fuera razonablemente accesible para todos e incluso que el propio camino fuera ya un poco estimulante. Porque, por ejemplo, una de las opciones que se barajó fue irse a un polígono industrial. Y, claro, evidentemente les dijimos, vamos a ver, tú te vas a un polígono industrial y la sala puede ser la bomba, pero cuando llegas, ya con el cerebro frito. Entonces, hasta eso entendemos que es relevante cuidar. Pero luego hay otra cosa también que ha dicho Silvia, que hemos pasado un poco de puntillas, que era el tema del catering. Cuando diseñamos una experiencia para la gente, no solamente vale con pensar en el lugar en el que tienen que ocurrir las cosas, sino en cómo van a ocurrir las cosas. Desde cómo se da la bienvenida a la gente, cómo nos despedimos, pero también cómo nos cuidamos dentro del propio espacio. Entonces, en este caso también el cliente, por suerte, tiene mucho foco en cuidar este tipo de detalles, pero incluso esa parte de cuidado por las personas se nota en cada pequeño gesto y eso es algo que la gente recibe muy bien y tiene un impacto altísimo. Si hay gente que no se siente cuidada, esa gente seguramente tenga bastante coartada su creatividad y la posibilidad de sacar una mejor versión de sí mismos. Entonces, aquí sí que os diría que prestéis siempre mucha atención a esos pequeñitos detalles, no solamente irnos fuera, sino a todo lo que hay alrededor de la experiencia. Y por último, irnos fuera de la oficina también minimiza el riesgo de las interrupciones. Si estamos en el mismo edificio de la oficina, aparte de estar respirando el mismo ambiente, es mucho más fácil que alguien vuelva a su ordenador, que verifique un email, que se enmarrone o que enmarronen. Con lo cual, cuando nos vamos fuera, ya automáticamente se activa un chip distinto de pensamiento. Pero es que además, esas interrupciones que surgen por cruzarte con un compañero de edificio, cuando vas a un café o cuando hay un descanso y vas al baño, ahí no ocurren. Perfecto, sí, sí, es así, sobre todo la parte de las interrupciones. Sí, sí. De hecho, no sé si lo he dicho, pero eso, la parte del detox digital es fundamental también. O sea, que sea intensidad absoluta, concentración absoluta. Es como un mindful working donde tu única ocupación y disfrute es estar ahí con el reto, con tus compañeros y compañeras y buscando alternativas, tomando decisiones de manera ágil, compartida, democrática. Y nada de móviles, de portátiles. Allí también los asistentes se portaron bien, porque también hay quien está muy, muy adicto, pero es más adictivo el design thinking. Y se pone ahí a revisar. No hubo eso, o sea, estaban ahí a tope y es lo que importa también para que las cosas sucedan. Genial, muchas gracias. Nada, a ti. Vale, pues continuamos. Ahora la siguiente que tengo apuntada es de Fabián, que veo que sigue conectado. No sé si quiere, si la quiere hacer él, pues perfecto. Sí, mira, Hola. ya está. ¿Se oye? Sí. Sí. Hola, buenas tardes a todos. No, mi pregunta, yo en mi empresa soy Agile Coach o Scrum Master y estamos acostumbrados a estos ambientes ágiles, pero una vez en una formación nos comentaron que el brainstorming era la única herramienta disponible para el design thinking, ¿vale? Entonces, hostia, todos nos quedamos así un poco parados y nos dijo que lo que cambiaba era el contexto y el contorno, ¿no? Mi pregunta era si realmente es así y si no, pues qué más herramientas hay. Gracias. Muchas gracias.
No veo, no sé por qué hoy la tecnología no está conmigo, no veo el vídeo, si es que estás, no veo tu nombre, total. Bueno, David, ¿no? ¿Cómo te llamas? Para Fabián. dirigirme a Fabián. ti. Fabián. Fabián. Fabián, gracias. Entonces, Fabián, lo que dices, bueno, implica que esta persona que te lo ha dicho, pues se apunte desde ya el programa para que entienda qué es Design Thinking y todo lo que hay dentro. Lo de brainstorming es una manera súper limitadísima de hablar de Design Thinking. O sea, es como antes, ¿no? La creatividad, pues brainstorming, que tampoco la creatividad se reduce a eso. El momento que se podría asociar a brainstorming sería una de las 5 fases, y se llama idear, y es muy diferente de un brainstorming porque tiene unas reglas y unas dinámicas muy concretas. No es nada de todos juntos, a ver qué se te ocurre a ti, tú, yo te contesto, no sé qué, a ver si me vendes mejor tu idea y hacemos la tuya, como suele ser, ¿no? Cada quien grita más y ya está, sentados en una mesa mirándonos. No. Tener todas unas dinámicas muy concretas para que las conversaciones sean de calidad. Y como te digo, además, es una de las 5 fases. Y concretamente la tercera. O sea, que han ocurrido bastante cosas antes y va a ocurrir algo más después. 2 cosas más de 2 cosas, pero 2 fases más después. Entonces, pues eso. Que no tenía las ideas muy claras sobre lo que era Design Thinking. ¿Quién dijo eso? ¿Te he contestado? Sí, sí. Ok. Gracias. A ti, Fabián. Vale, Sofía nos hizo una pregunta rápida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, sí, ¿qué tal? Por lo menos veo una foto, por fin. No veo el vídeo, no, pero ver una foto, ok. Sí, el video no estoy en las condiciones ahorita. Pero está muy bien, veo tu cara. Estamos en teletrabajo. Sí, básicamente la pregunta era, ¿cuánto duró el proceso desde que conversaron en principio con los sponsors y después hicieron las sesiones? ¿Cuántas sesiones hicieron? ¿Las hicieron continuamente en días seguidos? Un poco el proceso, ¿cómo fue? Vale, pues mira, prácticamente casi parecido a lo que ocurre en el Design Thinking, que no sé si tienes en mente esa imagen donde también es otra muy recurrente para hablar del proceso, donde hay un caos inicial muy grande y solo al final sale una línea recta. Aquí fue lo mismo, o sea, la parte más grande del tiempo fue la parte de investigación, de alineación, de reuniones, de ver si la parte de investigación podíamos compensarla, y la compensamos en parte hablando y estimulando al equipo, digamos, promotor de la iniciativa para que sacara insights, hablara diera un poco más detalle, experiencias anteriores, aprendizajes, etc. Esto fue la más grande, o sea, fueron meses realmente de conversación, y luego la hora de la verdad, o sea, la sesión en sí fueron 2 días completos seguidos, muy importantes seguidos para no perder el flow, porque ya que estás ahí súper metido y concentrado y concentrada en estas temáticas, no lo puedes interrumpir. No sé si te he contestado, Sofía. Por complementar, puedo deciros que iniciamos las conversaciones a finales del mes de julio. Ahí es cuando arrancó todo este proceso interno, y creo que las sesiones ocurrieron en octubre. En noviembre. Principios de noviembre, ¿no? Algo así, Silvia. Sí, fue en noviembre. Claro, es decir, pensad que los meses de verano, o sea, arrancamos Claro. en julio con oye, ¿qué os parece si hacemos algo así? Y luego, o sea, eso fue finales de julio, el mes de agosto está totalmente perdido, como ya sabéis cómo funciona España. Y luego se retomó a partir de septiembre. Entonces tuvimos ahí un tiempo de refinado de esa propuesta, de, como te decía, hacer ese proceso pedagógico con la empresa y trabajar mucho para poder dar un salto que fue pequeño en el tiempo, muy grande para lo que suponía. ¿Y cómo pudieron lograr, de alguna forma, lidiar con la ansiedad del cliente? Porque me imagino que la organización
estaba ávida de tener respuestas, ¿no? Y tuvieron todo ese proceso previo de investigación, de entrevistas. ¿Cómo pudieron de alguna forma lidiar con esa ansiedad de la organización, encontrar en realidad una solución? Porque con el entorno como lo tenemos, los clientes quieren una solución en lo inmediato, pues. Pues mira, ahí esto está muy vinculado con una pregunta que también que nos lanza Iván. Y yo creo que ahí Silvia y yo fuimos muy claros desde el principio. Y es, da igual qué método utilicemos, no hay balas de plata. Pues fuimos muy transparentes y muy claros. Y es decir, si vosotros lo que queréis es probar una alternativa, vamos a jugar una alternativa, pero la alternativa no garantiza resultados. Es algo que se entendió desde el principio muy bien y que además también se trabajó muy activamente desde el área de recursos humanos y se planteó, al menos esta experiencia, en dos vías distintas. Una con el objetivo primario que tenía, pero otra también con una experiencia de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, desde el principio, nosotros apostamos por ir a tope con ellos, ir a muerte. Pero también le dijimos que, evidentemente, nada garantizaba los resultados. Y eso yo creo que cualquier persona lo puede entender. Ahí, claro, en todo momento nosotros lo que quisimos fue apoyar muy fuertemente a los sponsors de la iniciativa, dándoles cobertura interna para que no corrieran todo el riesgo ellos. Porque nosotros, por ejemplo, cuando vamos a un cliente les decimos siempre lo mismo. Hay momentos en los que el personal interno tiene que jugar sus cartas, pero cuando corremos riesgo de que alguien se queme, preferimos quemarnos nosotros porque en algún momento nos iremos y no nos quedaremos en el cliente que nos llama, porque eso es así. Entonces, yo creo que aquí jugamos esas bazas, ¿no? Por un lado, explicar mucho las cosas, quedar e insisto, hacer mucha pedagogía interna, pero además también ser muy claros con que, de verdad, y a riesgo de que al final no saliera esto adelante, pero preferimos asumir ese riesgo. Esto no garantiza resultados, de ninguna de las maneras. Lo que ya sabes es que lo que sueles hacer no te va a llevar a donde necesitas estar. Vamos a jugar una alternativa dentro de lo que para ti es posible, a ver qué pasa. Y ese es el mensaje inicial que trasladamos y machacamos mucho. Excelente, muchas gracias, de verdad. Nada, Sofía. No sé, Silvia, si tú quieres añadir alguna cosa. Pero estás muteada. Me encanta. ¿Quieres añadir alguna cosa? Sí, habla solita. No, que estoy encantada de estar aquí y de que pueda generar interés este tema. Una premisa así como un poco dramática que no he hecho es que este es mi primer webinar, o sea, en plan activo. Yo, como muchos de vosotros y muchas, he estado de oyente y voy a seguir estando porque se están generando contenidos muy interesantes en esta época. No me planteaba ser yo la que iba a hablar, salvo porque llegó la propuesta de Juanma y llegó después de, no sé, Juanma lo sabe, casi 3 semanas sin poder ni hablar, porque no sé si me pillé el COVID, pero es muy probable, porque respiraba mal y entonces de repente dije, ¿sabes qué? Me parece una ocasión estupenda para usar mi voz recuperada, mi energía, porque creo mucho en el design thinking y, como te digo, es casi una religión. Así, si podemos difundir el verbo y que las personas, las organizaciones cambien gracias a esto, yo pues eso, encantada de hacerlo. Así que nada, simplemente muchas gracias a todos. Si hay alguna pregunta más, estoy aquí, o seguramente también, bueno, me podéis contactar. La parte del contacto la tiene seguramente David, menos mal que compartimos toda la información. Como buen equipo. Nos queda todavía una pregunta. Ah, vale, genial. Todavía, tranquila. Voy. Vale. Es que no lo veo, entonces me emociono y hablo de mi salud y estas cosas. Déjalo en nuestras manos que te guiamos. Vale, tenemos una pregunta de Carlos, que está por aquí conectado, sí. Así que si quiere... Si quiere hablar, claro, fenomenal. Sigue su micrófono y te la lance. Hola. Aquí estoy. ¿Me escucháis? Bueno, ¿Jóvenes? Sí, muy bajito, pero te escuchamos. Espérate, a ver. ¿Mejor ahora? Mejor. Vale, perfecto, me he acercado. Hola, Carlos. Vale. Hola, Silvia, hola, chicos. Gracias por esto, que es súper interesante todo esto que estáis haciendo estas semanas. Pues nada, lo que os comentaba era básicamente si teníais
por aquello de como una sesión estándar, si tenéis algún tipo de sesión planificada estándar de 8 horas o de 4 horas, donde sabéis, por ejemplo, qué hacer para hacer, ¿no?, la sesión de entendimiento, qué hacéis de intro, qué hacéis para para empatizar con el usuario, todo este tipo de sesiones. Si tenéis algo estándar. ¿Qué dinámica soléis utilizar del ROI? Mira, pues para normal, esta. Y a veces, si hablamos de un proceso en concreto, por ejemplo, de modificar un proceso, pues a lo mejor utilizamos otro tipo de sesión diferente, otro tipo de... Si lo tenéis, por aquí decir, mira, este es el modelo básico. O si se puede hacer. Si se puede estandarizar algo genérico. Hola, Carlos. O sea, ¿quieres comprar, no? O sea, tenemos aquí un comprador de sesión. No, a ver, te cuento. Por supuesto, se podría diseñar algo medianamente estándar, pero no es la idea. No es la idea. O sea, quiero decir, muchas veces, lo que hablo de los ejemplos prácticos, de las experiencias que puede vivir, sí, es muy recurrente lo de hacer como simulaciones de un proceso de design thinking. Entonces, bueno, pues nada, entonces puedes estandarizar, inventarte un cliente, inventarte no sé qué, y en 8 horas, pues más o menos has probado algo. Lo dudo, o sea, 8 horas es muy poco y además, como he dicho antes, para que de verdad la gente esté a tope, entre 2 y 5 horas debería durar una sesión. Si no, la gente está agotada. Es muy intenso el design thinking, bien hecho, y la idea es hacerlo bien hecho. Sin embargo, la propuesta de valor auténtico está en si podemos estar tratando un asunto, un reto real, para que la gente se sienta incluso más implicada y sea más auténtica la experiencia. Porque en esto lo que ha sido mágico ha sido eso. O sea, hemos hecho como un 3x2, un 2 en 1 o tal, ¿no? Estamos ampliando la visión de negocio, las posibilidades de innovación y oportunidades para ganar, tal cual, de la empresa. Porque, como decía bien Juanma, subrayaba, ya sabemos que el otro no va a funcionar, con lo cual nos interesa ver otras opciones y de paso aprendemos otra manera de trabajar. Luego sí, o sea, que decir, eso lo puedes buscar cuando buscas las fases y te dicen, o en el mismo curso de Agile Program, cuando te hablo de las fases y te hablo de en esta fase se puede usar esta herramienta, en esta otra fase se puede usar esta otra. Pero te digo que la sesión estándar de por sí no sería, o sea, no sería tan valiosa. Se puede hacer en plan simulación, pero siempre tiene más enganche si hablamos de cosas más reales que te toquen. Si me permites, Silvia, Carlos, por sumar una cosita más, creo que ya Design Thinking, con el propio esquema que propone, ya genera un estándar de facto. ¿Qué es lo que pasa? Que luego te das cuenta que cada reto es diferente, cada empresa es diferente. Entonces, a nosotros personalmente, pues encontrar un esquema replicable, más allá del uso del propio esqueleto, nos cuesta mucho verlo. Pues por eso, por ejemplo, para cada uno de estos casos, diseñamos un proceso específico. Y en función del reto, de la gente que lo impulsa, de potenciales participantes y del carácter de la gente, porque les preguntamos a los sponsors, ¿saben?, de la tipología de gente que va a venir. En función de eso, elegimos a conciencia las actividades que vamos a poner en marcha, incluso las de bienvenida. Entonces hay un proceso ahí muy artesanal de confección de toda esa experiencia. Claro, lo que estaba diciendo es que es curioso, pero al final es así. Mucha parte del design thinking es el diseño del diseño. O sea, el diseño del proceso mismo donde vas a diseñar cosas, que parece un poco el metadiseño. Vale, ok. Me ha quedado claro. Es que yo llevo tiempo haciendo esto, sí, y más o menos a veces la gente, cuando nos lo compra en mi empresa, yo solamente me dedico a esto más que nada para mi propia empresa, ¿no? Para hacerlo en sesiones internas, no lo vendemos. Es como algo un poco como un juguete para nosotros, ¿no? Sí. Más que nada para, bueno, es una masa más de nuestra tarea, ¿no? Pues para evadirnos unos cuantos, ¿no? Que hacemos esto, ¿no? Para facilitando sesiones. Y hemos conseguido, pues eso, te lo decía, pues al final hemos visto que más o menos las sesiones de 8 horas o de 4, al final las podemos concentrar con una serie de herramientas, de dinámicas que funcionan muy bien para todos.
Claro, no sabemos si, como no contactamos con nadie más, no sabemos si lo si lo estamos haciendo mal o si realmente lo podemos hacer. Pero al final casi el 90%, 80% de las sesiones que hemos hecho, las mismas dinámicas se pueden aplicar a, ¿sabes?, a la mayoría de los retos. Lo que sí es verdad que no trabajamos esa parte que decís vosotros, no trabajamos esa parte con los sponsors, ¿no?, con los owners de los retos, porque cuando les dices que una sesión de 8 horas, a lo mejor son 16 horas, dicen, ¿pero cómo te voy a pagar 16 horas si vas a estar 8 horas aquí? ¿Sabes? No entienden el trabajo previo que hay, ¿no?, de la sesión de Design Thinking. Y eso es una cosa que están, yo creo que en general todo el Agile, ¿no?, muy mal, no lo sabemos vender bien y la gente es difícil, ¿no?, que nosotros hacernos explicar el trabajo que hay de este arte, ¿no?, de este arte manual, ¿no?, de todo este trabajo artesano que hay. Porque a mí me lo desvaloran, ¿no?, como le quitan valor, ¿no?, al tema de preparar la sesión. Bueno, prepara la sesión, pero si vas a estar 4 horas, ¿cómo me dice que son 10? Pues si son 4 horas que estás aquí. Pero, ¿por qué me dice que son 10? ¿Por qué me dice que son más? Si vas a estar aquí 4 horas. Digo, bueno, a veces es curioso, ¿no? Por eso... Ya, ahí está el debate sobre el un tema de debate. que si lo que estás vendiendo son horas o son resultados o son Claro, pero al final en las experiencias. empresas, al final todo es dinero, ¿no? Que es cuando hablamos el otro día de cómo se vende un proyecto Scrum, que vendes en la metodología, pues lo mismo, ¿no? Al final la gente va a decir, muy bien, sí, ¿cuánto vale? ¿Sabes? Por eso es súper complicado, ¿no?, el design thinking. Claro, yo no lo he vendido, pero la gente que lo vendéis, claro, pues debe ser complicado, ¿no? Porque cuando lo vendéis a una compañía o lo vendéis a alguien... Os digo una cosa, por no desviar mucho el topic, pero hay una forma de no hablar de dinero y es trabajar gratis. La única, ¿no? No, pero en serio, la verdad es que lo que comenta Carlos yo creo que es muy interesante. Tiene más que ver con el terreno de la venta y de cómo explicamos al final y cómo se trabajan los servicios con los clientes. Claro. Es muy importante. Seguramente si lo que estás diciendo es tengo una sesión estándar y dura 8 horas y hago siempre lo mismo, que seguramente no estás diciendo eso, claramente eso tampoco vende. Tampoco es eso, no. Yo entiendo que no. Pero sí, como te decía antes, en ese sentido, la magia ocurre cuando la otra persona que tienes enfrente entiende también algo. O sea, no tiene por qué saberlo todo, pero entiende algo, capta la esencia, ve el valor añadido. Si no lo ve, pues ya te va a reducir todo a nada, a las horas, a no sé qué, y vamos a jugar con los post-its. O sea, si ves solo eso, pues igual no es el interlocutor, la interlocutora ideal, y ahí va a haber mucho problema. Bueno, queridos, vamos a por la última pregunta que nos queda sin tiempo. Vale, la pregunta la lanzó Noelia, que está conectada. Sí, no la lanzo yo, pero preferiría que fuera. Sí, hola. Hola, Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Silvia. Yo quería preguntarte, o sea, en tu opinión, ¿qué diferencia Design Thinking de otras técnicas o metodologías de resolución de problemas, ¿no? ¿Te refieres especialmente a...? ¿Qué diferencia Design Thinking de otras metodologías que se pudieran utilizar para el tipo de resolución de problemas? ¿O no lo utilizas para eso? A ver, la cuestión es, Design Thinking, ¿cuándo usarlo? Por ejemplo, para mí, ¿no? Entonces, Design Thinking es para retos complejos, ¿no? Y cuando estamos buscando soluciones originales. O sea, si tenemos un problema pequeñito, digamos que no sé a dónde ir a hacer la compra, si el súper de al lado o el que está más lejos y tal, pues igual no me hace falta montar todo este circo, entre comillas, que no es ningún circo. Entonces, también hay que entender cuándo utilizarlo, ¿no? Y si es complejo, si hay mucha incertidumbre, entonces es surfear la incertidumbre. El design thinking es ponerle un poco de orden a lo que hasta ahora la creatividad era un poco, bueno, la inspiración, ¿no? El trabajo, que tiene mucho que ver con lo que se hace en design thinking, porque bebe de muchas fuentes y sin duda una es, pues eso, la creatividad y el diseño anteriores a formular esta propuesta. Pero digamos que era más sectorial, ¿no? Los diseñadores en su mundo y cómo lo hacen. Es una manera de democratizar parte de lo que ya estaban haciendo, de empatizar con las personas, para diseñar para ellas, incluir técnicas
sociología, incluir temas de Lean, Startup, porque la parte final del Design Thinking, del prototipado, el testeo y la iteración que se crea ahí, pues ya es el principio del Lean, ¿no? Entonces, digamos que se engancharía, si lo quieres ver en ese sentido, dentro del mundo Agile como casi el primer paso, ¿no? El paso más estratégico de entender a qué problema nos estamos enfrentando, porque muchas veces empezamos pensando que es uno y luego al final es otro, por no decir que siempre, para luego encontrar a través de las 5 fases puntos de oportunidad, nuevas soluciones y ya ponerlas en marcha y ver cómo tal funcionan, y ahí se engancha el Lean y después se engancha también Scrum. O sea, cuando ya se ha decidido lo que vamos a hacer, pues cómo podemos hacerlo de manera ágil y también ahí seguir aprendiendo y seguir adaptándonos, etc. No sé si te referías a este tipo de contexto, a que otras alternativas de No, sí. Era un poco por ponerlo un poco en contexto. Pero sí, me has contestado. Gracias. Vale, me alegro. Gracias, Noelia. Bueno, chicos, pues cerramos este turno de preguntas y de nuevo, una vez más, Silvia, querida, mil gracias por estar con nosotros esta tarde. Pues nada, gracias a todos, y ahí creo que se está proyectando lo que es mi última diapo de contacto, por si alguien quiere seguir conversando. Ha sido un verdadero placer y espero veros en las redes. Yo puedo deciros por experiencia propia que si alguna vez necesitáis una mente creativa, una persona ilusionante y que sea capaz de movilizar la ilusión de los demás, aquí tenéis a Silvia a tope. Así que yo no puedo hacer más que llaméis a Silvia sin lugar a dudas. Pues nada, nos vemos en próximas